La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. El presidente Gabriel Boric designó ayer al senador Álvaro Elizalde como el nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, tras aceptar la renuncia de Analía Uriarte, quien sufre de long COVID. El mandatario le encargó al ex vocero de Bachelet que tendiera puentes con todas las fuerzas políticas democráticas. Elizalde, que hasta ayer representaba a la región del Maule en el Senado, asumió el cargo este miércoles en La Moneda, donde sostuvo su primera reunión de trabajo con el presidente Boric. El socialista se suma al comité político del gobierno en un escenario legislativo complejo y fragmentado. Para conversar, profundizar y entender lo que implicó este repentino cambio en la SECPRES, estamos con Javiera Arce, politóloga de la red de politólogas desde el Reino Unido y también militante del Partido Socialista, así que es una persona indicada para ayudarnos a entender lo que implica la llegada de Elizalde, cómo estuvo la gestión de Analía Uriarte también para entenderla y entender también lo que es la SECPRES, la Secretaría General de la Presidencia, que mucha gente se confunde un poco. Javiera Arce, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Javi. Hola, Javi. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá. Oye, quiero partir de la siguiente base. Cuéntanos, si esto fuera House of Cards, ¿qué pasó? Yo creo que hay menos ciencia en esto. O sea, primero me gustaría... Menos ciencia ficción. Claro, yo creo que esto es más realpolitik. Básicamente es nada más que eso. ¿Ya? A ver, vamos a partir primero por desentrañar qué es la SECPRES finalmente. La Secretaría General de la Presidencia. De la Presidencia. Es un ministerio que es bien discreto. Ahora ha tenido un poco más de relevancia, pero es un ministerio que no solo es discreto, sino que además es poco visible para la ciudadanía. Entonces, lo interesante de esto es que es un ministerio sumamente político y es el que se encarga de llevar las relaciones con el poder legislativo. Como en Chile, nuestra Constitución, la vigente y la que va a venir, probablemente van a tener de todas formas un sistema presidencial. Muchas de las iniciativas de leyes las tiene el Ejecutivo, sobre todo en las materias presupuestarias, crear o cerrar servicios. Un montón de estas iniciativas las tiene exclusividad el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que hace la Secretaría General de la Presidencia a través de una oficina que tiene un departamento que se llama Coordinación Interministerial, lo que hace es agarrar todas las cosas que ocurren en todos los ministerios, transformar esto en proyecto de ley y apoyar la labor legislativa de cada una de estas carteras. Es la que lleva los ritmos, es la que lleva los tonos, y es muy importante que la persona que esté a cargo sea una persona que tenga una relación muy buena con la mayoría de las fuerzas democráticas. Y ahí podemos ver gente muy interesante que estuvo en algún momento, como el mismo Edgardo Benninger, por ejemplo, que era un tremendo tipo, un intelectual muy fuerte, pero además un político que sabía perfectamente cómo manejar estos ritmos, estos temas y estas conversaciones, además en un proceso de transición que no fue fácil. O sea, si me lanzo a presidente, tengo que elegir a alguien con teléfono. Con teléfono y con experiencia. Y dialogante. Recordemos quiénes han estado en este cargo dentro del gobierno del presidente Boric. Giorgio Jackson, Analía Uriarte y ahora Álvaro Elizalde. Y en ese arco, pasamos del mundo de RD a Analía Uriarte, que vendría a ser... ¿Qué alma dentro de la exconcerta? Es bacheletismo. Ya, bacheletismo, pasamos de el frentamplismo al bacheletismo y ahora llegamos a el socialismo democrático. No, de verdad, o sea, Elizalde, el ministro Elizalde, no es una persona que se le reconozca que haya hecho muchos gestos hacia el Frente Amplio, por el contrario, o sea, no... Ya, pero no es alguien... No olvidemos en la primaria cuando dijo no se le falte respeto, ¿cómo fue al Partido Salvador Allende? ¿Cómo era el concepto? Sí, Nos humilla al Partido Salvador Allende. O sea, históricamente... Cuando quedó fuera de la alianza con Daniel Jadwe. Entonces, eso es lo... Miren, perdónenme, pero uno ve hartas cosas. Pero claro, ahí está la clave. Pasamos de el frentamplismo al bacheletismo y ahora a lo que se llama socialismo democrático, que es en la segunda alma de la concertación. Y vamos a ir viendo los estilos también. Es que ahí está la clave. Te preguntaría los estilos interesantes. Bueno, Giorgio Jackson
Como sabemos, era una persona que supuestamente tenía un diálogo porque había sido parlamentario, siempre se prefiere personas que hayan sido parlamentarias, pero yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que personas más que tengan teléfono y buena relación política, que sean capaces de tomar café, sentarse, escuchar, porque así es el proceso legislativo. A mí me ha tocado tramitar varias leyes y siempre me toca sentarme con todo el mundo, hablar con todo el mundo. No es un trabajo fácil, pero sí tienes que tener disposición al diálogo y a escuchar sobre todo a tu contraparte. Jackson no tenía eso, de hecho, por el contrario, Jackson prácticamente no iba al Congreso, y las veces que iba al Congreso siempre recibía camoteras, porque además la relación era muy tensa, incluso con los partidos de gobierno, particularmente con Socialismo Democrático. Había una relación muy tensa, y de personas que además no le perdonaban todas las cosas que había hecho durante su proceso como parlamentario, y que además tenía una actitud bien similar a la que había incurrido durante su paso por el Congreso. Entonces eso generó inmediatamente una animadversión. Ya, era de alguna manera el ímpetu joven que le respondía a esta vieja guardia, y eso le terminó pasando factura cuando llegó al poder. Claro. Y ahí fue muy terrible, porque además vimos varios desaguisados. Entre eso, yo creo que el que más complicaciones tuvo fue el hecho de cuando sale diciendo que él tenía valores superiores al resto de nosotros, porque él era moralmente superior. Entonces eso yo creo que caló súper fuerte en toda la gente del socialismo democrático, y ahí todos le hicieron una cruz y ya nadie lo quería ver. Entonces tú no puedes tener La frase para ser exacto es: nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió. Exacto. Que lo dijo en Twitch. Sí, lo dijo en Twitch. Increíble. Yo creo que ahí ese fue claro, por la boca muere el pez, como se dice, y ahí yo creo que eso, él firma su sentencia a muerte. Oye, Javi. Ahora, dígame. Ya, entendiendo Giorgio Jackson, que tuvo un paso muy difícil que le valió la salida, incluso después de la derrota del 4 de septiembre, en ese cambio de gabinete del 6S, cuando llega Analía Uriarte, que era la jefa... Que pasó a Desarrollo Social, porque sí, bueno, hay gente que le perdió la pista. Es verdad, pasó al Ministerio de Desarrollo Social, a Midesos, y sí está... Me preguntaban ayer, pero ¿y está dentro de...? Sí, ¿Dónde está? Sí, está en un perfil mucho más bajo. Mucho. Y ahí asume a Analía Uriarte, que ella era la jefa de gabinete de Isquia Siches. De ese cargo estaba cuando sale, y anteriormente era la jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. O sea, muy viene, bacheletista. viene del bacheletismo más profundo y duro. Sí, absoluto. Y asume la Secretaría General de la Presidencia, que, como bien tú dices, Javi, es un ministerio muy importante. De hecho, te diría que es el tercero más importante, o sea, el segundo más importante después de Interior. Después de Interior. Viene el segundo como importante, incluso más que la vocería de gobierno. Hashtag el poder real. Que sería el poder real. Sí. El poder real. Entonces, una pregunta breve, y ahí tú te explayas, Javi, con tu análisis. ¿Cómo estuvo la gestión de Analía Uriarte para después pasar y que me cuentes lo que podemos esperar de el ahora ministro Elizalde, y también al final también qué va a pasar con su escaño? ¿Va? Esos puntos me interesa que toques. Ya. Bueno, a mí no me han ofrecido reemplazarlo en el Senado, por si acaso, para que me descarten como candidato. Sonaba tu nombre por ahí, sonaba. Sí. Claro. Bueno, a ver, lo primero es que la gestión de la ministra, la ex ministra Uriarte, a todo esto le mando un afectuoso saludo y espero que se recupere. Ojalá se recupere. Sí, porque de verdad, una situación... el COVID nos cambió la vida a todos. A mí se me murió mi papá, y como que de verdad esta pandemia fue muy terrible. Así. Claro, el long COVID. El long COVID. Y ahí se da este contexto, y te pregunto derechamente, ¿es tan Michelle Bachelet el reemplazo en el Senado? Porque en un momento decía, no, es Paulina Bonach, pero a esta hora parece ser de que hay... vamos ordenando la discusión, vamos ordenando la discusión. Vamos en orden. Déjame terminar con el estilo Analía, para después caer, vamos a dar algunos adelantos de lo que es Elizalde, y ahí vemos el comidillo socialista, que es un poco lo que se viene. Bueno, el estilo de ella era bien dialogante, se notó inmediatamente la diferencia. Las fuerzas políticas, lo que me contaban, la gran mayoría de las personas que están en el Congreso, es que evidentemente bajó muchísimo la animadversión hacia el gobierno, ¿ya? Pero el estilo de Analía yo creo que va a distar mucho del de Elizalde, porque ella apostaba a los votos descolgados. Y en algún momento eso funcionó, ¿ya? Pero cuando hubo que votar la reforma tributaria, esa estrategia se fue al suelo, ¿ya?
Y ahí yo creo que es el principal eje donde va a entrar Elizalde, y aquí es donde probablemente va a haber más de alguna cara enojada y triste respecto de las estrategias que va a ocupar el ex senador Elizalde. Recordemos que él, junto a algunos otros más, en el marco de la discusión de la nueva Constitución, cuando se plantea el cierre del Senado, es una de las personas que va a defender la supervivencia del mismo. Y de hecho es más, después del rechazo, no sé si se han dado cuenta, pero el Senado como que tomó otro realce y fue el que condujo las discusiones para restablecer el proceso constituyente. O sea, y ese, el principal articulador, es Álvaro Elizalde. Y aquí no lo hizo solo, él lo hizo directamente con un sector importante de la oposición. Él es muy respetado en la oposición, pero su gestión va a ser básicamente negociar directamente con Chile Vamos. Esto de andar pirquineando votos y lo que caiga, caiga, no. O sea, y eso va a implicar, como ustedes bien saben, los ejercicios de negociación son muy complejos y va a implicar ceder aún más en las ideas primordiales que tenían en el programa de gobierno. Y eso podría generar algún roce con personas de Aprobodignidad. Interesante punto. Ahora vamos al ítem que tiene a la expresidenta Trending Topic. Acaba de hablar Paulina Bodanovich en otra radio hace algunos minutos y ¿Qué dijo, radio? No hay Radio que hacer Infinita. eso. No hay que hacer eso, amiga. Radio Infinita. Dijo, Hay me que- encantaría que la presidenta Bachelet fuera una alternativa, pero conociéndola no va a estar disponible. ¿Quién se queda con ese escaño? ¿Paulina Bodanovich? Yo creo que lo más natural es que se quede Paulina Bodanovich. Esto podría realzar a su vez su misma labor como presidenta. Una cosa bien importante que hay que entender, que la mayoría de los presidentes de partido, para que tengan poder, tienen que ser parlamentarios. ¿Puedo decir algo? Esta es una... dígame. Cortito, que creo que es relevante entender que este es el tercerismo del PS. Que, que es un área súper respetada y que siempre ha tenido no solo vocación de poder, sino gente muy inteligente a cargo. Es como el grupo de que ha hecho en el PS la pega menos simbólica, por tanto siempre ha tenido cierta resistencia, pero, no sé si estás de acuerdo, pero que ha ido consolidando sus cuotas y tiene proyección y proyecto. Ahí está, por ejemplo, Ricardo Solari, quien también tiene teléfono con Bodanovich, el mundo del tercerismo. Y ahí Bodanovich, probablemente, que es muy cercano a Elizalde, efectivamente es quien toma el puesto, ¿no? O sea, no sé si están tan cercanos ahora. ¿Ya? Ahora. Yo creo que también. Ahora, en este momento. Yo creo que han cambiado algunos tipos de relaciones de poder, pero creo que Paulina Bodanovich es la que corre con más ventaja para esto. Y de hecho, esto, como dije antes, sería un realce hacia justamente su posición y le daría mucho más poder. Porque es importante, desde esta perspectiva, que el presidente de un partido político sea además un parlamentario, porque la mayoría, por no decir casi todas las conversaciones políticas relevantes, se dan entre los otros parlamentarios que también son presidentes de su partido y están todos en un mismo espacio que es el Congreso. ¿Y quién quedaría de Entonces, presidente del Partido Socialista? No, Paulina quedaría igual También. de presidenta. Sí, y de hecho por eso te digo, o sea, le daría un realce más a su cargo. Sería fortalecida. Tendría más poder, porque ahora ya estaría en el Congreso. Sí. Entonces yo creo que es el nombre natural que va a entrar, y yo casi te podría decir que podría quemarme las manos. Sí, sobre todo por si ella ejemplo, descarta a Bachelet. A la Vamos a ver, presidenta. ojalá no te queme la mano, en política nunca se sabe y de pronto... No, pero en este caso, ¿sabes por qué yo dudo que la presidenta quiera? Porque ella en realidad está prefiriendo mantener un perfil bastante más alejado de todas estas polémicas, y meterse al Congreso en estas circunstancias, con este Congreso en particular, es arriesgar demasiado capital político para alguien que salió muy arriba y que además podría tener un pasar mucho más tranquilo que ir a involucrarse al Poder Legislativo. Javier Arce, desde Inglaterra, con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por contarnos el detrás de escena. Gracias, de lo que Javi. sucede en el Ya, Congreso pues, y en el gobierno. Cuídate. Que estén muy bien. Nos vemos, chao, chao. Cuídense. Chau, chau. Chao. Abrazo desde Chile. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify, El Café Lungo de www.copano.news. La clave 92.9.